Muy interesante, muy importante. Tenemos que verlo con detalle, ya que hay algunos síntomas, signos que son sutiles y que muchas veces podemos confundir en la emergencia en un paciente. Primero, algunas generalidades, ¿no? Más o menos son 8 por cada 100 años paciente. O sea, si los pacientes vivieran 100 años, tendríamos 8 casos de crisis adrenales, ¿no? Eh, en nuestra estadística casi no lo vemos, entonces de ahí es que es algo subdiagnosticado. Los síntomas son inespecíficos, lo cual llega muchas veces al subdiagnóstico, ¿no? Son pacientes que tienen malestar general, cansancio. Esto en general respecto a la insuficiencia adrenal. La crisis ya tiene síntomas más específicos y casi siempre los pacientes se diagnostican recién cuando se encuentran en una crisis. Tenemos un factor precipitante, casi siempre, ¿no? Puede ser cualquiera. Un estado infeccioso, las infecciones respiratorias son frecuentes, las infecciones digestivas de lo más frecuente, aunque también pueden ser cirugías eh, de los pacientes, ya sea alguna infección aguda, un accidente, un politraumatismo. Entonces buscamos siempre un factor precipitante. El diagnóstico tiene que ser oportuno, ya que de esto depende mucho el pronóstico del paciente, ¿no? Un paciente no diagnosticado puede llegar a morir, sobre todo cuando se encuentra en una crisis adrenal y el tratamiento es de emergencia. No debemos esperar en cuanto al tratamiento. Y esto es algo bien importante, sobre todo cuando uno se encuentra en provincia, digamos, o en un centro de salud que no tiene muchos recursos, no tenemos exámenes auxiliares. Se prefiere tratar teniendo ya los síntomas, la historia clínica, antes que esperar, ¿no? El tratamiento, que es el uso de un corticoide en una sola dosis, no va a causar más daño al paciente comparado con un poder salvarle la vida, ¿no? Entonces el tratamiento es de emergencia. En el hospital ya tenemos todos los recursos para poder hacer un diagnóstico como tal y dar tratamiento. Incluso vamos a ver cómo es el protocolo de tratamiento en los pacientes, incluso dentro del hospital, ¿no? Que primero tratamos y luego vemos si se trataba o no de una insuficiencia adrenal. Entonces, algo importante que suele faltar, incluso en el hospital, en nuestro país, mejor dicho, es la educación de los pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal. Algunos pacientes, incluso que ya tienen diagnóstico, llegan a la emergencia con una crisis adrenal, lo cual no debería pasar, ¿no? El paciente debería tener un tratamiento continuo y saber qué es lo que pasa en una crisis, como el paciente debería reconocer y medicarse de forma oportuna. Entonces, viendo lo que es la primera parte, esta parte introductoria, lo que son las hormonas adrenales, las que se producen en la glándula suprarrenal, disculpen. Entonces, estas hormonas adrenales, tenemos, ¿no? Nuestras capas, la capa glomerulosa, donde se producen los mineralocorticoides, principal la aldosterona, de 100 a 150 microgramos por día. em, Esta nos ayuda a mantener la presión arterial, una muy importante. La zona fascicular, la que produce los glucocorticoides, produce cortisol, cortisona principalmente. La zona reticular, la que produce nuestra dihidroepiandrosterona, ¿no? Un tanto más importante en mujeres que en varones, ¿no? Varones tenemos testosterona, mujeres no tanto, y claro, hay toda una serie de patología florida, ¿no? Respecto a estos excesos o deficiencias de dihidroepiandrosterona. Y tenemos la médula con la producción de catecolaminas, epinefrina, norepinefrina, ¿no? Particularmente la crisis adrenal se refiere a la afectación de estas dos capas, ¿no? La zona glomerular y la zona fascicular. De la zona reticular no es tan imprescindible para la vida de un individuo, entonces no suele haber mucho problema. Y las catecolaminas que se secretan cuando el paciente se encuentra en una crisis, en un estado de crisis, o sea, de forma habitual, un paciente no suele necesitar catecolaminas, entonces tampoco es que amenace la vida del paciente que no esté en una crisis. Tenemos estos tipos de insuficiencia adrenal y tenemos que identificarlos. La historia clínica nos ayuda bastante en este punto, ¿no? Tenemos estos tres gráficos, todos parecen iguales. Tenemos la glándula adrenal, tenemos la pituitaria y tenemos el hipotálamo, ¿no? En todos estos casos. Eh, la afectación de esta glándula nos dice que esta insuficiencia es primaria, la afectación de la pituitaria, secundaria y terciaria del hipotálamo. Entonces, cuando existe una afectación primaria, una insuficiencia adrenal
primaria en el paciente, vamos a tener un déficit de cortisol, dihidroepiandrosterona y aldosterona, ¿no? Todas estas hormonas son las que van a disminuir por esta producción. En, en este caso, vamos a tener el feedback positivo, que hace que se eleve lo que es la ACTH y la CRH. Entonces, ¿qué causas tenemos de insuficiencia adrenal primaria? De lo más frecuente en todo el mundo es autoinmune, ¿no? La enfermedad de Addison, en este caso, causa autoinmune, se afecta la glándula adrenal, deja de producir sus hormonas y en consecuencia tenemos elevación de la CRH, de la ACTH. ¿No? Tenemos el cuadro clínico típico del paciente, un paciente en cual aumenta la pigmentación, ¿no? Tenemos toda esa historia clínica. Esto debido a que la CRH, el aumento de CRH, estimula la producción de ACTH, pero esta ACTH no viene sola. Tiene que haber una hormona intermediaria llamada propiomelanocortina que se divide en dos, en ACTH, MSH, que es la hormona estimulante de los melanocitos y por eso el paciente se pigmenta. Esto, por supuesto, cuando ya es un cuadro clínico, digamos, de unos meses de evolución, ¿no? Que le da tiempo a que el paciente se pigmente. Es un cuadro clínico crónico, algo larvado, de esta insuficiencia adrenal primaria, ¿no? De la enfermedad de Addison. Incluso las uñas se suelen pintar, ya es lo que vemos, la melanoniquia del paciente. En segundo lugar, tenemos lo que son infecciones. Infecciones severas. Pueden ocurrir en la glándula adrenal, la infección por TBC, por ejemplo, la TBC, el VIH, que es segundo lugar en el mundo, pero en Perú todavía tenemos una gran cantidad de infecciones y en Perú las causas infecciosas es el primer lugar de la insuficiencia adrenal primaria, lamentablemente. Lo más común es VIH y TBC. Los casos de tumores adrenales, esos también afectan la glándula suprarrenal, los tumores que son renales. Tumores adrenales primarios no es tan frecuente que ocurran, ¿no? Los que son los no funcionantes. Algunas metástasis pueden afectar la glándula adrenal. El sangrado también es una causa importante, no es muy común encontrarlo y tenemos dos tipos. Cuando existe un trastorno de la coagulación, habitualmente pacientes que toman warfarina, existe un exceso de dosis, y el otro en pacientes que tienen alguna enfermedad infecciosa severa. Tenemos ahí, tiene su nombre propio, ¿no? El síndrome de Waterhouse-Friderichsen o shock tóxico estafilocócico, ¿no? Es un paciente que tiene una sepsis algo severo, con trastorno de coagulación y un sangrado de la glándula suprarrenal. En este caso, el paciente súbitamente va a tener fiebre, dolor abdominal, todos estos síntomas de la crisis adrenal que vamos a ver más adelante, junto con petequias múltiples en todo el cuerpo y fiebre, ¿no? Entonces, algo bastante ominoso. La cirugía, eh, a veces pasa lo que son las adrenalectomías cuando realizan cirugía de riñón, las enfermedades infiltrativas que nos pueden afectar la glándula suprarrenal, problemas genéticos, pacientes que nacen sin esta glándula suprarrenal o un defecto de la función de esta glándula suprarrenal, ¿no? Esto vemos en neonatología, la hiperplasia suprarrenal congénita y fármacos que nos pueden afectar la glándula suprarrenal, sobre todo lo que son opioides, en este caso, ¿no? Alteran la función. De causa secundaria tenemos los que afectan la pituitaria y tenemos igual muchas causas, ¿no? En este caso, en las causas secundarias, vamos a tener una disminución del cortisol, de la dihidroepiandrosterona, pero no de la aldosterona, ya que la aldosterona no depende del eje hipotálamo hipofisiario, sino del nivel de sodio, la presión, el nivel de cloro que se encuentra en este túbulo contorneo distal. Entonces, la aldosterona queda indemne si existe una disminución de cortisol y de dihidroepiandrosterona. Entonces, acá es más frecuente lo que son los problemas tumorales de los pacientes en iatrogénica, cuando existe una cirugía de hipófisis, la cual pues no, en donde se lesiona más de lo que debería ser, sobre todo en los microadenomas. Otra causa frecuente ya también son los adenomas hipofisiarios después de que se han operado. Los macroadenomas hipofisiarios tenemos esta insuficiencia, hipopituitarismo en general. Los traumatismos que son extensos, sobre todo en base de cráneo, estos problemas vasculares que se encuentran, también igual pueden afectar lo que es la glándula hipófisis. La causa autoinmune, las hipofisitis, que actualmente se ha visto que existe
una prevalencia un tanto mayor, en este caso, de las hipofisitis en las causas genéticas, cuando los pacientes que nacen con agénesis hipoficiaria, infiltrativo igualito, en las causas infecciosas también como la tuberculosis que puede ocurrir acá, medicación, igual, algunos medicamentos, como por ejemplo lo que son los opioides igualitos nos afectan en este problema hipofisiario. En lo que son las causas terciarias, es muy difícil que existan defectos de la CRH. En algunos casos puede haber problemas congénitos, traumatismos que son muy extensos. Es raro que tengamos un problema terciario que cause, ¿no? Ya que los núcleos del hipotálamo tenemos dos núcleos hipotalámicos a cada lado y es muy difícil que se lesionen ambos. Entonces, lo que más bien vamos a ver va a ser primario y secundario. Dentro de estos aspectos fisiopatológicos, ¿no? De la insuficiencia adrenal. Bueno, primero tenemos que saber para qué sirve, ya vimos para qué sirven estas glándulas adrenales, y lo siguiente es ver cómo se afecta por cada capita, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un defecto en la zona glomerular con una deficiencia de aldosterona, pues no se va a mantener esta regulación electrolítica a nivel renal, se reduce la preabsorción de sodio, se incrementa la reabsorción de potasio y por lo tanto vamos a tener la característica clínica clásica de la insuficiencia adrenal, que es hiponatremia con hipercalemia. El paciente también va a tener hipotensión. La deficiencia de cortisol nos afecta igual en varios puntos. La deficiencia de cortisol nos afecta en varios puntos, aparte de alterar el metabolismo a nivel renal de reabsorción de sodio y de potasio, también afecta en lo que es el tejido adiposo, ¿no? Hay una reducción de la producción de ácidos grasos libres a nivel muscular, una disminución de la liberación de aminas y a nivel hepático, una disminución de la gluconeogénesis. Como vemos, esta parte del metabolismo está específicamente diseñado para eh, problemas de estrés sistémico del paciente, ¿no? Está diseñado para enfrentar un estrés, una carga física importante, eh, lo que es eh, una enfermedad, por ejemplo. Es por eso es que las insuficiencias adrenales, las crisis adrenales, las identificamos como un factor desencadenante, cuando el cuerpo debería tener toda esta producción de ácidos grasos libres, aminoácidos, glucosa, y no la tiene. Entonces, de forma natural, se produce algo de cortisol, nos funciona para nuestro día a día. En la mañana tenemos nuestro piquito, el pico normal de cortisol, pero nada más. En una situación de estrés sí necesitamos bastante cantidad. Entonces, en este caso, hay una disminución de toda esta reserva energética, no la podemos usar de forma adecuada. La deficiencia de epinefrina, pues, eh, esta disminución de las catecolaminas nos genera hipotensión en el paciente, un aumento de la capilaridad, y todo esto, ¿no? Igual esta epinefrina está diseñada para un paciente que se encuentra en situación de estrés, ¿no? En la parte inflamatoria, aumenta lo que es la cantidad de citoquinas, algo bastante peligroso para un paciente que ya está en un estado inflamatorio, ¿no? Sabemos que estas citoquinas incrementan la inflamación, peoran lo que es el pronóstico del paciente. Entonces, todo esto nos causa una insuficiencia adrenal. El sistema renina-angiotensina-aldosterona es un tanto independiente de la parte hipotálamo-hipoficiaria, ¿no? Sigue de forma independiente. Igual si tenemos una disminución de la cantidad de aldosterona, tenemos la reducción de sodio, de la excreción de potasio, la concentración de sodio disminuye en lo que es en la sangre, aumenta la concentración de potasio. Todo esto por esta alteración, ¿no? Hay la circulación, o perdón, mejor dicho, no se puede reabsorber estos electrolitos y tenemos cambios en nuestro sistema glomerular, en el sistema de activación renina-angiotensina-aldosterona que se encuentra alterado. Entonces, todo eso se altera, el paciente tiene hipotensión arterial. Entonces, es en algunos casos un poco difícil eh, que el paciente tenga
o mantener esta aldosterona, ¿no? Tenemos en forma sintética. Entonces, tenemos que recordar también que los glucocorticoides tienen efecto mineralocorticoide también, de acuerdo a la dosis, ¿no? Los que tienen habitualmente es la hidrocortisona, la prednisona, más no la dexametasona. Entonces, si queremos buscar un efecto mineralocorticoide, no vamos a utilizar la dexametasona. Em, ¿Qué más? ¿Qué más acá? Ahora, ¿cuál es la presentación clínica que tenemos en nuestros pacientes con una crisis adrenal? O mejor dicho, con una insuficiencia adrenal. Entonces, lo que vamos a encontrar a nivel del sistema nervioso central es anorexia. Anorexia, el paciente va a perder peso, va a tener náusea, va a tener avidez por la sal. Esto es algo bastante importante, ¿no? Algo que no preguntamos, ya que una forma de compensar, incluso en pacientes que tienen insuficiencia adrenal, sobre todo de la parte de mineralocorticoide, en algunos casos tenemos que usar lo que es cápsulas de sal para estos pacientes para poder mantener su presión arterial. De la parte cardiovascular, el paciente va a tener hipotensión, puede encontrarse deshidratado. De la parte hematológica, anemia, leucocitosis, eosinofilia. Esta parte de eosinofilia también es bastante interesante. Lo podemos ver en un simple hemograma. En aumento de estos eosinófilos sin causa aparente en un paciente con este contexto clínico nos puede orientar a una insuficiencia adrenal. Las alteraciones electrolíticas que vemos, ¿no? De forma frecuente, la hiponatremia, hipercalemia, hipercalcemia, problemas neuropsiquiátricos, el paciente tiende a hacer depresión, fatiga, una reducción del libido, problemas gastrointestinales, diarrea, vómito, dolor abdominal. Esto es algo bastante curioso, ya que en algunos casos el paciente viene con un dolor abdominal tan importante que incluso es operado. Y después de la cirugía no se encuentra nada, no se encuentran lesiones, no es un problema pendicular ni de vesícula, no hay nada. Y el paciente pues lo que tiene es una insuficiencia adrenal. De la parte dermatológica es una piel seca, hiperpigmentación si el problema es primario, hipopigmentación si el problema es secundario hipoficiario, ¿no? Esto ya hablamos por parte de la propia melanocortina que se secreta para poder recién partirse en ACTH y MSH. Pérdida de vello púbico, vello axilar, y alteraciones en el sistema musculoesquelético, la mialgia, dolor articular, debilidad que tiene el paciente, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos encontrar en un paciente con insuficiencia adrenal. El retraso en el diagnóstico, o sea, ¿por qué los pacientes recién se ven eh, en emergencia, ¿no? Cuando ya tienen una crisis? 50%, la mitad de los pacientes diagnosticados en los primeros se diagnostican en los primeros 6 meses post inicio de síntomas. Entonces, 6 meses. El paciente demora 6 meses en recién ser diagnosticado. Y eso si es que el paciente acude por consultorio. Hemos tenido bastantes pacientes, sobre todo eh, con insuficiencia suprarrenal secundaria, pacientes con hipopituitarismo, con síndrome de Sheehan, que vienen después de muchos años recién a la consulta. 20% informaron de síntomas durante más de 5 años antes del diagnóstico. Entonces son pacientes que demoran bastante, ¿no? Son 5 años que el paciente se siente cansado, eh, puede tener dolor abdominal ocasionalmente, pérdida de masa muscular, debilidad y pues bueno, luego recién viene. 40% de los pacientes con enfermedad de Edison tuvieron un retraso de diagnóstico de más de 6 meses desde el inicio de los síntomas. Entonces, igualmente, ¿no? La patología más frecuente, insuficiencia suprarrenal de causa primaria autoinmune, tuvieron un retraso importante, ¿no? Son 6 meses. 64% de pacientes son diagnosticados solo después de una hospitalización aguda. O sea, más de la mitad de estos pacientes recién se van a diagnosticar después de haber sido hospitalizados por una crisis adrenal en este caso, ¿no? Son pacientes que tienen una evolución tórpida, incluso pacientes que se encuentran en la UCI que no responden a tratamiento con vasopresores, ¿no? En esos casos recién se suele plantear lo que es la insuficiencia adrenal. Ahora, ¿qué es la crisis adrenal, no? El motivo de toda esta presentación. Este es un estado de deterioro agudo de la salud con una presión arterial sistólica baja, menos de 100, o hipotensión arterial relativa con una diferencial de más de 20 milímetros de mercurio.
que tiene una resolución de 1 a 2 horas con corticoterapia. Esta característica de la de la resolución con corticoterapia es algo muy importante y parece, entre comillas, casi milagroso porque el paciente de lo que tiene una presión arterial muy baja se encuentra en muy mal estado general con harta cantidad de vasopresores. De pronto con la administración de hidrocortisona mejoran rápidamente, mejoran a los minutos, dentro de la primera hora sobre todo. Entonces ahí hacemos el diagnóstico casi como una prueba terapéutica. Y es algo que se suele hacer en la emergencia o en la UCI, en salas de hospitalización. Entonces, creo que tenemos un audio bastante fuerte. Listo. Entonces, en estos casos, por ejemplo, cuando tenemos este deterioro agudo, una presión arterial baja, lo que se indica es hidrocortisona. Y eso se usa en todo el mundo, ¿no? Se le da una dosis de hidrocortisona de 100 miligramos, me estoy adelantando la parte de tratamiento, y antes de darle esa dosis de hidrocortisona se mide lo que es el cortisol. Si el cortisol sale bajo, pues se confirma diagnóstico en forma tardía, se sigue con tratamiento de insuficiencia adrenal y si sale normal, pues simplemente se suspende, no se vuelve a dar otra dosis de corticoide. La prevalencia ya la vimos, ¿no? Anual 8% de pacientes con insuficiencia adrenal primaria y la mortalidad por crisis adrenal. Entonces, esta mortalidad pues es de 0.5%, 0.5, bueno, menos de un paciente por cada 100 años paciente. Entonces, es una mortalidad relativamente alta y esto casi siempre se asocia a su diagnóstico. El diagnóstico ya se hace de forma tardía en lo que son las necropsias. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Y la crisis adrenal, habitualmente, ya vimos, 62% más de la mitad, es la primera forma de presentación de la insuficiencia adrenal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en una crisis adrenal? Ya hablamos de la insuficiencia adrenal y todos estos cambios fisiopatológicos. En una crisis adrenal, el problema que ocurre es que se requiere una alta necesidad de corticoterapia, o mejor dicho, alta necesidad de corticoide en la fase aguda de la enfermedad. Entonces, esta alta necesidad no puede ser suplida por esta glándula que no puede producirlo. Entonces, no puede compensarse, el cuerpo no tiene todas las herramientas necesarias para sobrellevar este factor de estrés muy importante. Existe una depuración disminuida del cortisol en los pacientes en estado crítico. ¿Esto qué significa? Y que el cortisol tiende a estar un tanto más elevado. El uso de lo que son estos metabolitos, el uso de lo que son aminoácidos, de albúmina, globulinas del paciente en estado crítico, hacen que el cortisol se libere de forma normal de sus proteínas transportadoras y nos parezca que se encuentra alto. Y eso es lo que vemos en el examen de laboratorio, ¿no? Un cortisol que se encuentra alto. En el caso, o mejor dicho, que deberías encontrarse alto. En este caso, pues no se encuentra alto porque no existe una cantidad de cortisol suficiente. La noradrenalina estimula la producción de cortisol. Esto, la fenila- la fenilentolamina, N-metiltransferasa, estimula también la producción de adrenalina y noradrenalina, ¿no? A su vez el cortisol con esta molécula. Entonces, todo este mecanismo de adrenalina, noradrenalina, cortisol, fenilentolamina, todos estos son los que mantienen la presión arterial de un paciente en estado crítico, lo preparan para ese estado crítico. Y tenemos un factor, pero en este caso, como tenemos insuficiencia adrenal, no puede funcionar. No tenemos el cortisol, no tenemos este factor intermedio, entonces nuestra noradrenalina no puede convertirse en adrenalina, la cual tiene esta acción, ¿no? Para el cuerpo, ¿no? O sea, en la parte intraadrenal no tenemos esta conversión porque el cortisol no se encuentra en una cantidad normal. Y tenemos un efecto precipitante. De los más frecuentes, la gastroenteritis, 35-45%. Una diarrea, una simple diarrea, un problema gástrico, la fiebre por otras causas, habitualmente problemas respiratorios, traumatismos, un paciente politraumatizado, o algo tan simple como una cirugía dental o un estrés psicológico, ¿no? Problemas psicológicos importantes, por ejemplo, duelo, pueden desencadenar una crisis adrenal, ¿no? Tenemos
varios de estos. En cuanto a la fisiopatología en esta crisis adrenal, primero tenemos una deficiencia de cortisol y tenemos mucho más asentado todos los problemas de la insuficiencia adrenal en la crisis, ¿no? Tenemos hiponatremia. Hiponatremia, eso queda de forma básica en el paciente. No se pueden liberar lo que son estos ácidos grasos importantes en el periodo de estrés para el metabolismo alternativo a lo que es la glucosa. No existe esta liberación de aminoácidos igual importantes en la parte de estrés. El paciente puede hacer hipoglicemia, o mejor dicho, hace hipoglicemia sostenida, la hiponatremia a nivel renal, esta reducción de captación de sodio nos genera hiponatremia y esto empeora. Sabemos que la hiponatremia es un factor predictivo importante de mortalidad. El paciente con hiponatremia va a tener mayor mortalidad independiente de la causa, nos empeora el déficit neurológico, el deterioro neurológico de los pacientes. A nivel central está la alteración en la función, el paciente puede tener delirio, fatiga, la conversión de noradrenalina a adrenalina, norepinefrina a epinefrina se encuentra alterado y el paciente no puede mantener una presión arterial adecuada a este problema de hipotensión o enfrentarse a este estado de estrés. Entonces, todo esto se encuentra exacerbado en una crisis adrenal, ¿no? Y lleva a mortalidad al paciente. Porque tenemos una alta demanda de corticoides, la cual no es satisfecha. Entonces, dentro de los factores precipitantes, este es un estudio muy interesante, relativamente antiguo, del 2016, pero todavía está vigente, en los cuales se compara lo que es los factores precipitantes de la insuficiencia adrenal en tres estudios, del 2010 y uno del 2015, y lo más frecuente que precipita una crisis adrenal son enfermedades gastrointestinales, desde una simple gastroenteritis, una paciente con diarrea, hasta lo que es una hemorragia digestiva alta, de hemorragia digestiva baja. Entonces, esto precipita la insuficiencia adrenal. Y los siguientes son otras infecciones. Y ponen otras infecciones en general porque puede ser cualquiera. Infecciones respiratorias, de vías respiratorias superiores, inferiores, problemas dermatológicos, infecciones del tracto urinario. Otro son pericirugías. Son pacientes que muchas veces se van a operar y al momento de comenzar con la inyección de la anestesia hacen una crisis adrenal. O pacientes que ya están operados, los cuales intraoperatoriamente presentan esta disminución de la presión arterial y uno no sabe por qué. Entonces ahí se piensa en una crisis adrenal, en una insuficiencia adrenal que no fue diagnosticada y que ahora está en crisis. El estrés físico de los pacientes, los problemas de dolor, ¿no? Los pacientes que tienen politraumatismos, el estrés psicológico, perdón, en la parte de arriba son pacientes que van de vacaciones, digamos, hacen un trekking, algo bastante demandante, o están jugando un fútbol, ¿no? Durante bastante tiempo y generan este estrés físico y pueden hacer crisis adrenal, el estrés psicológico, una medicación inadecuada. Esto es relativamente algo que no debería pasar. El paciente que ya se diagnostica de insuficiencia adrenal debería tener una medicación en forma adecuada y saber controlarse él mismo, haber sido educado para evitar hacer una nueva crisis adrenal. Pero en esta serie, miren, tenemos 2% en esta serie de White, pero 12 y 14% en estas otras series. Entonces, esto nos indica pues que es un problema que se tiene en el sistema de salud, que no se educaba al paciente y el paciente no sabe cómo variar la medicación, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Accidentes de tránsito, otro tipo de accidentes, causa desconocida y otros, ¿no? Migrañas, uso de alcohol, quimioterapia, ¿no? Todas estas causas. Lo más frecuente, problemas gastrointestinales, problemas infecciosos. Por eso siempre buscamos una causa. La presentación clínica, una debilidad severa del paciente, anorexia, síncope, ortostatismo, dolor abdominal, náuseas, vómitos y simula muchas veces lo que es un abdomen agudo, dolor en la espalda, confusión, ansias de sal. El signo que vamos a encontrar es hipotensión.
Esto es de lo más frecuente. Sensibilidad o signo de protección abdominal, deterioro del estado de conciencia, delirio, pirexia. Y en el examen de laboratorio, cuando lo solicitamos, hiponatremia, hipocalcemia, hipoglicemia, hipercalcemia, anemia puede tener el paciente, neutropenia, eosinofilia. Esta parte sí es algo bien característico, ¿no? Hay pocas enfermedades que pueden generar eosinofilia con linfocitosis. Entonces, con los síntomas y una historia clínica adecuada, podemos hacer un diagnóstico bastante acertado. El tratamiento, el tratamiento de la crisis adrenal. Entonces, esto es lo que vamos a ver por emergencia, lo que ustedes van a ver, ¿no? En los centros de salud, en su práctica clínica diaria, sobre todo los que se encuentran, van a ver pacientes de hospitalización, pacientes en la UCI, pacientes en cuidados críticos. Entonces, ¿qué es lo que tiene el paciente? ¿No? Ya identificamos una crisis adrenal, ya tenemos los signos, ya tenemos los síntomas. Ah, algo también. ¿Por qué acá no ponemos un cortisol, un valor de cortisol en laboratorio? Porque hasta que salga el cortisol, el paciente va a encontrarse muy mal o puede fallecer. En este caso, se prefiere tener la presentación clínica, los signos, los síntomas, administrar el tratamiento, obviamente antes medir cortisol, antes de darle la hidrocortisona, medimos cortisol, y después de dar tratamiento vemos si, como dicen, le ayuntamos el diagnóstico o no. Entonces, en este caso, el tratamiento de la crisis adrenal es darle lo que le falta, darle el corticoide, una dosis de estrés. En este caso, lo que utilizamos es la hidrocortisona. En adultos, utilizamos cloruro de sodio. Recordemos que es un paciente que se encuentra crítico, no tiene los factores compensantes para encontrarse crítico, entonces primero hidratación. Podemos usar cloruro de sodio o dextrosa, dextrosa isotónica, ¿no? O sea, le ponemos una ampollita de hipersodio y damos hidrocortisona a 100 miligramos endovenoso STAT y luego 200 miligramos endovenoso en 24 horas. Luego podemos bajar a 100 miligramos endovenoso por cada día. Esta administración de 200 miligramos endovenoso se da a 50 miligramos cada 6 horas, ¿no? Entonces ya vamos a ver las formas de administración porque hay varias. En el caso de niños, igual. La primera parte es hidratación. Usamos cloruro de sodio, 20 mililitros por kilo, hasta un máximo de 60 mililitros por kilo en una hora, sobre todo cuando el paciente se encuentra en shock o es la terapia, el tratamiento de shock. La hidrocortisona administramos de 50 a 100 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, más o menos de 50 a 100 miligramos cada 6 horas, simplemente cada 6 horas, acá también, cada 6 horas. Podemos administrar dextrosa de 0,5 a 1 gramo por kilogramo, o 2 a 4 mililitros por kilogramo de dextrosa, el 25%, máximo 25 gramos, ¿no? Entonces, nuestro manejo de shock en este paciente, en estos pacientes que son niños. Igual, en algunos casos, en lo que es pediatría, ¿no? En lo que son neonatos, cuando los pacientes nacen, ¿no? Con lo que es la hiperplasia suprarrenal, igual el paciente, el neonatito se va a chocar rápidamente y tenemos que darle hidrocortisona y en este caso dextrosa más, ¿no? Son pacientes que se ponen críticos apenas nacen, ¿no? No responden. Y nunca, 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 nunca olvidar la toma de muestra crítica. Antes de administrar cualquiera de estos tratamientos, siempre se tiene que hacer una toma de muestra de laboratorio, ¿no? Tomamos cortisol y tomamos glucosa. Con esos dos ya podemos hacer un diagnóstico adecuado. Entonces, tenemos formas de administración de la hidrocortisona. Entonces, este es un trabajo bien interesante, ¿no? Porque, ¿cómo lo vamos a dar? Lo vamos a dar por vía oral, intramuscular, endovenoso, le damos infusión continua. ¿Qué podemos hacer? Entonces, acá, en este gráfico, podemos ver, perdón, en este gráfico podemos ver cuatro formas de administración de hidrocortisona y con lo que son la presentación, o mejor dicho, la concentración de este cortisol en forma sérica. Entonces, si administramos por vía oral, se administra de forma adecuada, o mejor dicho, se absorbe de forma adecuada, tiene un adecuado volumen de distribución, y vemos esta variación, ¿no? Esta línea, y tenemos algunos picos de cortisol con algunas disminuciones de cortisol. Entonces,
La concentración no es tan uniforme, buscamos entre 600 y 800, no es tan uniforme la concentración de cortisol sérico, pero se absorbe bien, o sea, se puede utilizar. Si administramos intramuscular, igual se absorbe también de forma adecuada, pero también tenemos estos picos de cortisol. En forma endovenosa, igual los picos son más acentuados y las disminuciones, ¿no? Por eso es que es igual, tenemos 4 picos cada 6 horas y una concentración que no es tan homogénea. En cambio, si se administra de forma endovenosa, se ha visto que la concentración es constante. Entonces, he visto que el estado del paciente, la mejoría clínica del paciente es más importante, va mejor cuando se administra de forma endovenosa continua, en una bomba de infusión continua. Entonces, endovenosa en forma continua sería la mejor forma de presentación o de administración para los pacientes. Esto pues se ve estas concentraciones de cortisol igual se ven. Vamos a ver en este gráfico la variación de la concentración sérica del cortisol en cuanto al tiempo. Eh, en el caso de lo que es endovenoso, 50 miligramos, igual. Tenemos una concentración normal, la cual disminuye. Igual en este caso, con las horas disminuye, todos estos casos disminuye. En cambio, cuando se da de forma endovenosa continua, la concentración es constante. Tenemos una concentración constante, ¿no? Esta es la primera parte del bolo de 50 miligramos endovenoso. Y el otro es con un bolo de 100 y este es con un bolo de 50. Entonces, funciona mucho mejor lo que es la administración de forma endovenosa continua. Ahora, ¿qué hacemos después de haber manejado la crisis? Tenemos un paciente que ingresa por emergencia, ya tenía su hipotensión, sospechamos en una insuficiencia, en una crisis adrenal, administramos hidrocortisona, el paciente se encuentra más estable. ¿Qué hacemos luego? Tenemos que hacer estudio. Tenemos que saber por qué el paciente tiene insuficiencia adrenal. ¿Será un problema primario? ¿Será secundario? ¿Será terciario? Bueno, primario y secundario es lo más frecuente. Número uno, tenemos que encontrar un factor desencadenante. Esto ya no lo puse, pero tenemos que buscarlo. Tenemos que buscar. Hemos visto que la gran mayoría tiene un factor desencadenante o un factor descompensante. Luego de ese factor descompensante, tenemos que verificar si existe o no enfermedad tiroidea, ya que la causa más frecuente, al menos en el mundo, es la insuficiencia adrenal de origen autoinmune. En este caso, esta puede ir asociada con enfermedad tiroidea, que sería lo más frecuente, una enfermedad poligranular autoinmune. La TSH T4 libre tenemos que medirla de todas formas. Tenemos que ver si el paciente tiene diabetes, igual yendo junto con este grupo de enfermedades poliglandulares, eh, sobre todo diabetes tipo 1, pedimos una hemoglobina glicada, sobre todo si el paciente es joven, ¿no? Esto según la literatura extranjera, ¿no? Nosotros no tenemos tanta prevalencia de diabetes tipo 1. Eh, Podemos estudiar si existe insuficiencia ovárica precoz. Preguntamos la última regla, cómo está el FSH, LH, el valor de estradiol, igual yendo por la línea autoinmune. Mm, Vemos si existe una gastritis autoinmune, un hemograma, medimos vitamina B12, si existen anticuerpos u otro signo de autoinmunidad, ¿no? Si el paciente tiene vitiligo, alopecia areata, ¿no? Este estudio posterior a crisis es en busca de otras enfermedades autoinmunes, esto por la frecuencia, por lo que es la causa de enfermedades autoinmunes. El tratamiento de mantenimiento. ¿Qué hacemos con el paciente? Ya le diagnosticamos su crisis adrenal, ya le tratamos con crisis adrenal, le pedimos su laboratorio, confirmamos que es una crisis adrenal, damos su hidrocortisona en forma continua. ¿Y qué hacemos? Pues vamos con tratamiento de mantenimiento. El paciente va a estar con su crisis adrenal, habitualmente es de por vida. Entonces, ¿qué le damos? Hidrocortisona de 15 a 25 miligramos en 24 horas. Habitualmente viene de 20. Son tabletas de liberación prolongada y se administra. La otra forma que demos son 8 es de 8 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Se puede administrar de esa forma. Hay comprimidos de hidrocortisona, que si bien no son de liberación prolongada, podemos darlo cada
8 horas o cada 12 horas, ¿no? Tabletitas bueno, en algunas farmacias se puede mandar a comprimir de 5 miligramos. Otro es usar el acetato de cortisona, de 20 a 35 miligramos en 24 horas. La prednisolona o la prednisona podemos utilizarlo de 3 a 5 miligramos por día, dividido en 2 a 3 dosis, ¿no? No debemos usar dexametasona. La dexametasona no tiene efecto mineralocorticoide y otro su efecto glucocorticoide es muy acentuado. Entonces, es contraproducente. Usamos hidrocortisona, usamos prednisona o prednisolona. La presentación de Plenadren o el Cronocort son tabletas de hidrocortisona de liberación prolongada. Se administra una sola vez y es suficiente para todo el día. Entonces, cuando damos lo que son corticoides, tratamos de remediar este ritmo circadiano que tenemos, ¿no? El ritmo circadiano es este cortisol, esta línea amarilla, que tenemos el pico en la mañana, que comienza casi desde las 3 de la madrugada, tenemos un pequeño pico en la tarde, algo en la noche, si tenemos alguna actividad o estamos comiendo, y luego una disminución durante la noche para elevarse nuevamente al día siguiente. Entonces nosotros tratamos con la medicación de sí, remediar esto. Entonces si utilizamos hidrocortisona, podemos utilizar 10 miligramos en la mañana, 5 en la tarde, 2,5 en la noche. Y tratamos de remediar. En cambio, el Plenadren y el Cronocort tienen dos picos de liberación. Entonces se administra una vez en la noche, tiene pico en la mañana y un pequeño piquito en la tarde. Entonces funciona bien. Funciona bien, es mucho más cómodo para el paciente. La fludrocortisona es cuando el paciente, además del problema del glucocorticoide, tiene también un problema de mineralocorticoide, la insuficiencia suprarrenal primaria, sobre todo en nuestro país, pacientes con TBC, con VIH, los cuales hicieron adrenalitis. Entonces, en este caso, algunos pacientes, pues a pesar del tratamiento con prednisona o hidrocortisona, siguen haciendo hipotensión arterial, hiponatremia. En este caso se usa fludrocortisona de 50 a 100 miligramos y no restringimos la sal. En el caso del paciente que digamos ya estemos con hidrocortisona, habíamos aumentado la dosis, no tenemos hidrocortisona, podemos darle cápsulas de sal y con eso también se mantiene la presión arterial. Existen cambios situacionales, ¿no? Esto hay que educar al paciente. Si el paciente tiene fiebre, tenemos que duplicar la dosis. Si la temperatura es más de 38 grados, o triplicar la dosis si la temperatura es más de 39 grados. Si el paciente no tolera la vía oral, entonces utilizamos hidrocortisona. 50 miligramos intramuscular o subcutáneo, o sea, no nos hagamos problemas. En niños, 50 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, lactantes 25, ¿no? Entonces, estos son tratamientos, ¿no? Un paciente, digamos, pongamos, que ya tiene diagnóstico, tiene intoxicación alimentaria, no tolera la vía oral, tenemos que dar hidrocortisona. En el caso de una cirugía menor, por ejemplo, de una, una cirugía menor, digamos, una biopsia de un ganglio linfático, podemos usar hidrocortisona, 25 a 75 de hidrocortisona en niños igualito, en una cirugía mayor, hidrocortisona igual, 50 miligramos STAT, y luego 200 miligramos en 24 horas, ¿no? Ya sea en infusión o 50 cada 6 horas, ¿no? Igual para niños igualito, igual damos. En caso no encontremos, podemos usar prednisona de 50 a 75 miligramos, ya sea cirugía menor o cirugía mayor. Ahora, ¿cómo podemos predecir que nuestro paciente va a hacer crisis adrenal? Hay un estudio interesante en los cuales trataron de encontrar factores, ¿no? Factores que nos ayuden a predecir si es que el paciente va a hacer, ¿no? Para la insuficiencia adrenal primaria tuvieron relativamente una regular cantidad de pacientes y también para la secundaria con sus distintas causas de insuficiencia adrenal. En este caso, lo que se encontró fue los niveles de sodio, los niveles de potasio, en este caso se escriben en los pacientes, y donde más se encontraron diferencias con el OR es el olor de proteína C reactiva, perdón, los valores de PCR, el sodio, el potasio, el valor de creatinina y la presión arterial.
Entonces, estos ORs nos ayudan a predecir, ¿no? La PCR, el nivel de creatinina, con un OR de 2, este casi llega a 3, bueno, cercano a 1, no tanto. El nivel de sodio y potasio sí, con un R de 0,39 y de 0,19, ¿no? Algo inversamente proporcional. Entonces, con esto se hizo una escala. Se tomó el sodio y la PCR. Y se vio qué tanta sensibilidad y especificidad se tenía. Entonces, el que tenía mayor sensibilidad y especificidad fue el PCR. Entonces, un PCR que se encuentre aumentado en el contexto de un paciente que tenga estos síntomas, o un paciente que ya tenemos diagnóstico de insuficiencia adrenal, nos va a decir que probablemente haga una crisis adrenal. Y el otro punto que también se encuentra, bueno, se encontraba en discusión es el que llaman CIRSI, ¿no? La insuficiencia suprarrenal inducida por una enfermedad crítica. Entonces, anteriormente se daba a todos, ¿no? O sea, se calificaba cuando se medía un cortisol, se encontraba bajo en un paciente crítico, o se encontraba en 10 en valores normales, digamos, se diagnosticaba decir si que el paciente tenía insuficiencia adrenal, que no estaba diagnosticado, que ese valor era muy normal para el estado crítico del paciente y no correspondía y se administraba corticoide. Se ha visto que no. Entonces, en este caso, en este caso, la cantidad, el CIRSI propiamente dicho, esta insuficiencia suprarrenal inducida por corticoides, ya se da de una forma tardía. Es un paciente, no lo vamos a encontrar en forma aguda, en un paciente que se encuentra UCI ya de largo dato. Entonces, un factor importante es que el paciente tiene una enfermedad crítica prolongada. Es un paciente de UCI de larga data, más de una semana, ¿no? Entonces, el paciente tiende a ser hipercortisolemia o requerir una hipercortisolemia. El paciente tiene alta cantidad de ácidos biliares que están circulando, tienen algo similar a un síndrome colestásico. Entonces, en este paciente que tiene alta cantidad de cortisol, ¿qué va a hacer el cortisol cuando aumenta? Pues ir a esta parte, a esta retroalimentación negativa. Entonces disminuye la cantidad de ACTH y el paciente sigue estando crítico, entonces se pierde todo este feedback, esta estimulación. Entonces la ACTH, ¿qué pasa? Disminuye, en consecuencia el cortisol disminuye, pero seguimos teniendo un paciente en estado crítico. Entonces eso es lo que al final se ve como CIRSE. Tenemos algunos factores modificables, factores de riesgo que son modificables para evitar que este paciente ingrese. Pues evitar medicamentos que interfieran en este eje hipotálamo hipoficiario, sobre todo el uso exógeno de corticoides. Entonces, es contraproducente dar a un paciente corticoides al inicio, sobre todo de un estado crítico, si es que no existe algún motivo para darlo. El uso de opioides también, ¿no? Y hay otros medicamentos que pueden agravar el estado de CIRSI, ¿no? Sobre todo los opioides, la rifampicina, el tomidato, casi siempre son opioides, la fenitoína. Estos dos quizás son los que más se usan en la UCI, o mejor dicho, los que se usan en la UCI y que nos pueden afectar nuestro eje hipotálamo hipoficiario y suprarrenal. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que tenemos en un paciente que diagnosticamos de CIRSI? Pues una disminución del cortisol libre con un valor de ACTH normal o ligeramente o bajo incluso. El paciente tiende a hacer encefalopatía, delirium, fatiga, eh, una necesidad continua y que no se explica por otra causa de necesidad de vasopresores. El paciente persiste con un problema electrolítico, tiene hiponatremia, hipercalcemia, y el paciente tiene eosinofilia. Vemos que de pronto en un hemograma de control, el paciente tiene eosinófilos aumentados. En este caso se diagnostica CIRSE, se administra corticoides en este caso y se espera, ¿no? Se espera que el paciente salga de la fase crítica y luego se retiran poco a poco, ¿no? Esto habitualmente no es algo permanente. Entonces, ya para ir terminando, todo paciente debería tener una tarjeta de identificación, así como esta la saqué em, de, del Endocrinology de Estados Unidos, de la Sociedad de Endocrino. En este caso dice que el paciente tiene insuficiencia adrenal,
que se le debe dar hidrocortisona, 100 miligramos subcutáneos, que si es que el paciente se encuentra con una enfermedad severa, trauma, vómito, ¿no? Un paciente que se encuentra por ahí desmayado, por ejemplo. Existen otras presentaciones, si es que no tenemos la hidrocortisona, hay óvulos rectales de prednisona, se puede utilizar un enema, 20 miligramos en 100 mililitros. eh, Se tiene que tener puesta acá la medicación habitual o que recibe el paciente en esta tarjeta y números de información, ¿no? Ya sea del hospital o un familiar o médico tratante. Lamentablemente, 46%, casi la mitad de pacientes no están capacitados para esta variación en la terapia. Es decir, no saben que tienen que aumentar su dosis de corticoides. 12% de pacientes con crisis adrenal se administraron, perdón, 12% de pacientes con crisis adrenal no administraron tratamiento, se administraron el tratamiento. Entonces, y el restante, pues nada, casi 80% no sabía qué hacer, no se dieron tratamiento. 2 tercios depende del personal médico. Esto es algo que siempre pasa, ¿no? No es algo raro en todas partes del mundo. El paciente dice, doctor, yo no podía ponerlo, o no hay nadie que me ponga. Entonces depende de alguien capacitado. Y 7% pueden administrarse hidrocortisona de forma parenteral. O sea, solamente 7% de pacientes pueden ponerse ellos mismos hidrocortisona. Los otros prefieren que lo haga un personal médico o prefieren que lo haga otra persona, un familiar. Entonces son cosas que debemos corregir. En conclusión, la insuficiencia adrenal es una patología subdiagnosticada. Es importante pensar en una crisis adrenal dentro de los diagnósticos diferenciales al ingreso de un paciente en emergencia con historia clínica sugerente y síntomas de la enfermedad. El tratamiento debe ser oportuno y nunca olvidemos realizar una toma de muestra clínica, es decir, antes de administrar el tratamiento. Y la educación del paciente es primordial para evitar una crisis adrenal. Muchas gracias. Si tuvieran alguna pregunta. Doctor, muchas gracias por esta ponencia. No sé si los compañeros tienen alguna pregunta, le pueden dejar por el chat o en todo caso también pueden levantar la mano. Doctor, hay una pregunta que dice ¿cuándo usar la Fludrocortisona. fludocortisona? Ajá, sí. Gracias, gracias. A ver, usamos fludrocortisona cuando sospechamos en un déficit de mineralocorticoides, es decir, en un paciente con una insuficiencia suprarrenal de causa primaria, ya que en este caso está afectado em, todo este, todo este mecanismo para la producción de aldosterona. Entonces, usamos en un paciente eh, en nuestro caso, con VIH, con TBC, que tiene insuficiencia suprarrenal, y sobre todo cuando el paciente no responde al tratamiento con corticoides, con hidrocortisona o prednisona. Es un paciente que ya lo diagnosticamos, le damos en una dosis adecuada y a pesar de eso persiste con hiponatremia, persiste con hipotensión. En estos casos damos hidrocortisona, ¿no? Es una opción de tratamiento. Igual, ¿no? Como recordemos que los glucocorticoides tienen efecto en el receptor de mineralocorticoides, entonces no todos suelen necesitar o suelen requerir glucocortisona. ¿Alguna otra pregunta? Creo, doctor, por el momento no. Eh, Agradecerle nuevamente por su disponibilidad para darnos esta